tomará la lectura como parte de este evento mi hermano, el ingeniero Ario Bojorquez. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Me voy a permitir yo leer unas breves páginas de lo que viene en este libro de mi padre. La capital sonorense experimenta una febril reconstrucción bajo la presencia de Abelardo L. Rodríguez, único sonorense que continuó ejerciendo cierto poder en el cardenismo y sucesivas administraciones. Rodríguez es el padre fundador de la nueva grandeza sonorense, el que logró conectar a Sonora con el moderneo que buscaba el presidente alemán tras el sombrío periodo de la posrevolución. El militar que trazó un sendero difícil de emular por otros gobernantes y poderosos del momento al establecer la Fundación Esposos Rodríguez, una obligación moral derivada de su ética altruista, la que buscaba alinear su bienestar con el de otros, un estribo macizo para apuntalar el futuro de la juventud estudiosa de Sonora. Fue el primero en ver que una mayoría desvalida que habita en la ciudad está atrapada en un círculo vicioso de enfermedades, pobreza y sin esperanza de mejoría alguna. En aquellos años Hermosillo no había resuelto 5 cuestiones claves: agua, educación, economía, salud y el clásico complejo de inferioridad que aturde a las comunidades sin patrimonio. Además, la lista de retos era larga: un sistema financiero inexistente, una red de infraestructura obsoleta y un público deprimido por la merma económica propiciada por la Gran Guerra. Para empezar a reestructurar la confianza, Rodríguez designó a colaboradores competentes, lo cual tuvo un efecto psicológico inmediato que empezó a mover las cosas, especialmente después de los errores, titubeos y fracasos de gobiernos anteriores. Dadas las circunstancias, la nueva administración siguió una doctrina progresista, favorable a un incremento notable del gasto para poder recortar las desigualdades sociales. Ese era el reto: diseñar políticas que restauren la confianza en el gobierno y que sean efectivas para reanimar una economía que realmente toque las bases populares. La pregunta ahora sería si esta región hubiera podido trasponer la distancia que la separaba del progreso, de no haber contado con la mediación de quien supo combinar el valor y la prudencia, la experiencia y la improvisación. La estrategia que desplegó el general fue coherente con los crecientes recursos federales destinados a financiar las entidades que, como Sonora, se alistaban a producir para la exportación. Fue un intento de alto perfil para rescatar la economía estatal, resolviendo sus problemas de falta de liquidez y su pesadilla fundamental de solvencia. El nativo de San José de Guaymas nunca dio puntada sin hilo. Llevó a cabo gestiones extraordinarias realizadas para transformar las amplias llanuras desérticas en el surtidor permanente del país, de tal forma que la eficiencia de producción se elevó y creció lo suficientemente rápido como para superar el desarrollo de la población y permitir que aumentaran los ingresos medios. Se iniciaron tiempos nuevos en que la ciudad se embellecía, la gente podía comprar y los extranjeros podían venir. El gobernante buscó todas las fórmulas posibles para dinamizar el crecimiento adormecido por la falta de inversiones regionales y extranjeras, por la debilidad del consumo y el escaso desarrollo de las infraestructuras. La obra que aplicó Rodríguez sigue siendo visiva 60 años más tarde en un Hermosillo totalmente diferente. Para aquel espíritu superior había pocas cosas imposibles. No dejó una sola empresa sin investir. Pensaba que cuando un niño que vive en un barrio reducido por la miseria observa que el edificio de su escuela es sólido, equipado convenientemente y con buenos maestros, siente que no está solo, que ahí está una solución para toda la vida que le permitirá abrirse paso y por ello se aferrará a su plantel educativo como un náufrago a la tabla de salvación. La escuela por sí mismo empuja hacia arriba y obliga a superarse a pesar de uno mismo. Después, la reflexión del niño contagiará a toda la familia y a la comunidad, porque, concluía el gobernante, lo peor de la pobreza es no tener dónde anidar los sueños. La gestión histórica del expresidente de México en Sonora estuvo lista en menos de 4 años. A la vuelta de ese lapso todo el mundo pisaba una ciudad distinta. En tan poco tiempo presentó una obra cuyos ameritados perfiles fueron la consolidación de la educación y la economía. El general reconfirmó aquí su talento para aglutinar a los pares y dejar de lado los espíritus vacilantes. Fue siempre un hombre de clan,
un mago formando equipos que recuperaron el ADN de los sonorenses que no habían visto mezcladas hasta ese punto las sustancias químicas que hacen del ser humano un ganador. Estrictamente hablando, demostró ser un hombre con notable vivacidad mental, obstinado en sus decisiones, pero abierto con flexibilidad al señalamiento razonado. Por eso es que hoy en día seguimos asombrándonos de su hazaña. Pero algunas obras, como el Museo Biblioteca, se construyeron siguiendo patrones atrevidos, ya que la edificación le quedó holgada a la ciudad, disponiéndose en su arranque como almacén de granos y maquinaria, a la vez destinada a la vivienda para algunas familias de la burocracia cultural y regularmente como casino donde los universitarios celebraron sus primeros bailes, que fueron muchos. La obra estuvo marcada por la polémica, ya que se consideraba un diseño inaceptable para el lugar en que se hallaba, ganándose el sobrenombre de La Pichonera, pues fueron las arremadizas aves las primeras en alojarse en ella. La suspicacia popular especula que los arquitectos forasteros estaban utilizando la ciudad como laboratorio y derrochando grandes sumas de dinero. Había requerido el inmueble de una inversión cercana a los 4 millones de pesos y en sus entresijos quedaban 36,000 metros de alambre eléctrico. Se habían utilizado 50,000 sacos de cemento, poco más de 500,000 pies cúbicos de madera y la impregnación de pintura se deslizó por 72,000 metros de superficie, y todo para empezar sirviendo con unos cuantos libros. El proyecto sobrepasaba la posibilidad de su consolidación, demorándola para cuando Hermosillo tuviera 200,000 habitantes. Pero se convirtió en el principal ícono del cambiante paisaje urbano, aunque los paneles de las fachadas laterales, que le sirven de cortaluz a los interiores, sean un catálogo donde dialoga la geometría desbordante de rombos, triángulos, cuadrículas. Además de que cualquiera puede flanquear el portalón del palacete y subir una escalera en forma de bucle para contemplar la ciudad desde las alturas y ver qué tamaño adquieren los carros, la gente, las calles, los árboles. El espectador citadino precisa de una sobreestimulación, más cuando su entorno ya no es suficiente espectáculo, se tiene entonces al edificio panorama convertido en espectáculo en sí mismo. En el balance final, el Museo Biblioteca es una de las obras más innovadoras de la arquitectura mexicana y el efecto que este monumento de prestigio puede tener sobre la imagen citadina redunda en imán para la inversión. La fachada del inmueble es a la fecha el concepto más representado por los dibujantes de Sonora. A partir de su inauguración, se contemplaban los trazos como algo extraño y milagroso que no podían haber quedado mejor en ningún otro sitio de la ciudad. Esta percepción es la que ha hecho romper la idea original concebida por el ciudadano de los 40 de que estaba frente a un elefante blanco. Pero también en los pedregosos llanos del norte aparece la colonia Pitic, con calles anchas, abundantes espacios públicos, extensas áreas verdes, mansiones de arquitectura California como queriendo emular las de Hollywood, y tanta agua en los grifos que sigue manando cuando han sido cerrados. Entrando, se convierte en el conjunto residencial de vanguardia en el noroeste de México, en una zona para very important people, tan solo aparejada con el Pedregal de San Ángel en Tenochtitlán. La colonia Pitic, como toda mujer bonita, es bella, reservada e inaccesible. Para pronto, un gran segmento poblacional no estuvo de acuerdo con su nacimiento, arguyendo que el progreso no estaba repartido por igual y demandando que el nuevo emplazamiento era intolerable, pues se objetaba que la ciudad, por estrecheces, no podía soportar tanta jactancia urbana ni tanto descaro al proponer una obra tan desmesurada que terminaría por descobijar el erario local. Otra vez, la deprimente cataratas de letanías contra el general. Pero jactancia o descaro, la propia fuerza que le imprimió el gobernante fue conquistando a los incrédulos y sometiéndolo a los inveterados críticos hasta que se hicieron a la idea de que la ciudad era distinta a partir de que le engrandecía la presencia en el gobierno de un carácter visionario y constructivo. El solo prodigio de este fasto residencial expresa conquista y triunfo. Terminó por disipar aquel sentimiento de inferioridad, al grado de que actualmente se tiene la Pitic como el orgullo particular que se muestra a propios y extraños, incluso con ufanía y celo. El dato anterior parece excesivo, pero ese conglomerado de esplendor en que está convertida la colonia produce un sentimiento de arribismo que aún marea. Los terrenos del nuevo fraccionamiento, en donde no se puede vivir a menos que se tengan millones de pesos,
Comprendían 100 hectáreas y el metro se cotizaba en 8 pesos. Los primeros Mighty Mexicans en ocuparlos fueron Juan de Dios Bojorquez, Emiliano Corella, Agustín Caballero, Guillermo Corella, Eloy Martínez, Cecilia Ramírez, Francisco Quintanilla, Pedro Mayux, Horacio y Víctor Sobarzo, Víctor Mucio, Roberto Moreno, Manuel Torres, Concepción de Chils, Rosario de Maldonado, Julio Escalante, Alberto Tirado, Fernando Barragán, Arnoldo Moreno, María Luisa de Fernández, Arturo Morales, Sam Rosenkrantz, Víctor Angulo, Victoriano Edesma, Antonio Ancheta, Beatriz de Mendivi, Rodolfo Cofroy, Alejo Bay, Francisco Elías, Rosa de Soto, Gustavo Aguilar, Aida de Rodríguez, Carmen de Quión, Julia Bule de Gutiérrez, Federico Plat, Elena de Pavlovich, Ernesto Elías, José Pérez Tejeda, Celia de Ortega, faltando en la lista el primerísimo apellido de la hermosillesanía cervecera, Hofer. Como efecto mariposa y para endominar aún más el ambiente rococó del Apitic, se acomodó en los cerros contiguos al sur del barrio Los Igualados el Club de Golf Country, provisto de jardines, terrazas, salones de baile, canchas deportivas, más una combinación perimetral de árboles, instalado en un valle estrecho y encajonado en aquellos promontorios, que por los prodigios de una irrigación de agolpamiento, quedó convertido en un pequeño paraíso alfombrado con pasto inglés. La pupila de aquellos años, que había quedado colmado su gula paisajística con la austera vegetación del Parque Madero, quedó lista para ya no querer ni desear más. Aquel primor, megafascio, dejó en la más severa deshidratación al famélico barrio Cruz Gálvez. En otra parte de la ciudad fue construido para vencer el achaparramiento del horizonte local el Banco de México, el primer skyline de Sonora, proyectado para diluir los soles veraniegos a través de parras o parteluces que impiden la radiación interior, pero también para elevar los escaños correspondientes a la posición que el dinero debe ocupar en el templo de nuestra civilización. La institución había manejado un centenar de millones de pesos que fueron triplicados al paso de 2 años dentro del decenio, haciéndonos vivir la fase financiera más extraordinariamente favorable de la historia nuestra. La comunidad está a punto de la euforia cuando ve alinearse en la misma vecindad los edificios Bona, Soto, Sonora y el Hotel San Alberto, formando un pentágono de nivel prime, lo que contribuye a aliviar la falta crónica de oficinas, pero lo más importante será el fuerte impacto en la imagen internacional de esta plaza como una ciudad de negocios y referente seguro de credibilidad al estar en plena expansión económica, con un creciente protagonismo político desde que es la capital de México, además del granero del país, el territorio preferido de los astros por el cual el sol tarda unos segundos más en pasar, la ciudad de los atardeceres rosas y las huertas de azares, la que acaba de ser reivindicada como capital de Sonora, porque aquí vive, compartiendo el pan y la sal con todos, el hijo pródigo que fue presidente de México y que como boomerang fue lanzado un día a niveles nacionales y regresó para servir con pasión y desprendimiento a su patria chica, la patria chica que se enfrenta a los fenómenos que constituían la modernidad y las grandes novedades de la época, el vértigo y la velocidad de las comunicaciones que introducen el automóvil, el avión y el teléfono. Hagamos de Hermosillo la nueva Monterrey, clamaban en éxtasis los apologistas del gobernador, y casi sí, pues se lleva a cabo en los 40 un comercio de geografía inabarcable, ya que la carretera se hizo con asfalto traído de California, los trazos de la ruta por una constructora tejana, el vertedor de la presa con madera de Chihuahua, las máquinas y el combustible se compraban al otro lado, pero en contrapartida, la naranja de aquí se vende en Nueva York, el cemento, igual de aquí, se exporta a Centroamérica, y con ese oro negro de los cerros de Hermosillo, se construyó la empresa Sanalona de los Sinaloas. Luego, las polleras de los Gutiérrez venden 100,000 huevos diarios, y haciéndose eco de los postulados de la campaña de reproducción avícola, se convierte en el indiscutible motor del consumo nacional en todas sus variantes populares: huevo, leche, pollo y rico pago. Mientras tanto, Bujasán trajo decoradores de Hollywood para embellecer el palacio cinematográfico llamado Cine Sonora. El Distrito Federal envió al arquitecto Garita para proyectar el Banco de México. Los Hofer trajeron de Nueva York a quienes construyeron su flamante hotel en el hito en que sus marcas cerveceras, elaboradas con agua de Hermosillo y lúpulo europeo,
traían del exterior progresivos dividendos, y así ni más ni menos que como Monterrey.